ya, mi amor. Eh, pero bueno, la verdad es que, como te decía, para nosotros Chinda es un honor porque, bueno, cuando comienza todo esto allá por marzo del 2020, para nosotros vos eras ya una referente en todo lo que tenía que ver con la causa de la vida, con la defensa de la vida, y cuando nosotros tenemos la posibilidad de escuchar creo que era una entrevista, una charla que vos habías dado allá por marzo del 2020, cuando realmente era más lo que se ignoraba que lo que se sabía. Para nosotros realmente fue un cimbronazo de decir, bueno, a ver, esta persona en la cual nosotros confiamos, porque realmente con un discurso siempre tan sólido, con una postura siempre tan encuadrada en la fe, escucharte decir todas esas verdades cuando todavía, volvemos a lo mismo, esto estaba en pañales y realmente era imposible no caer en las garras del discurso mediático y de la mentira mediática. Bueno, para nosotros realmente escucharte a vos, que vos fueses quien en cierto modo nos abriera los ojos, fue sí, un momento bisagra, y a partir de ahí, bueno, nos pareció imposible, ¿sí?, disociar lo que tenía que ver con todo esto que se venía batallando ya desde el 2017, 2018. Buenísimo. Sí, me acuerdo de ese programa que fue el 27 de marzo, y Dios me dio esa gracia de ver tan claro que esto era solo la continuación del genocidio del aborto. Claramente, lo vi claramente, lo vi en sus actores, en los interesados en propugnarlo, en la incoherencia de gobiernos que procuran la muerte, la infamia, la pobreza de la población, y por otro lado dicen cuidar nuestra salud. Es un imposible. Y bueno, así que vi las cosas, y además tal vez también esa gracia de haber sido médica legista, que uno conoce el trasfondo legal, la medicina sanitaria. Esto era un imposible, pero fíjate vos que imposible y todo, la mayoría de la gente, como en el caso del aborto, lo creyó. Bueno, Chinda, entonces, de alguna manera, dando inicio, presentamos que estamos canallando por la vida en comunicación, gracias a Dios, con la doctora Chinda Brandolino, referente de la causa de la vida y la verdad como un mismo camino en el territorio argentino y podríamos decir en el mundo entero. Te saludamos desde la ciudad cuna, fundada por la Mamá de Dios. Chinda, bendiciones, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por esta hermosa invitación, a los dos, por hablarme desde la ciudad de María, ¿no? La ciudad del Rosario, Así es. que, dicho en una palabra, es la herramienta que hoy tenemos infalible, para vencer al mal, para vencer toda esta mentira, todo este engaño y todo este sacrificio de la humanidad, no querido por Dios, sino querido por el otro. Realmente es increíble que Rosario se levante en este momento, porque te aseguro, querido amigo, que ya la creía perdida en manos del socialismo. Tantos años, vos sabés que cuando fue el encuentro de mujeres en el año 2003, fue tan devastadora la presencia de las mujeres feministas ahí. Nosotras, si te acordás, ya desde el año 2001, por pedido de un gran obispo, que fue nuestro obispo Monseñor Aguer, nos reunió a varias mujeres que habíamos vivido justamente la década del 70, que habíamos tenido la experiencia marxista terrible de la década del 70, mostrándonos lo que era este movimiento, el llamado Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, que de autoconvocadas no tienen nada, es un movimiento marxista de base dirigida por 4 mujeres que son médicas, doctoras del CONICET, como yo, de la década del 70, convocadas por el presidente Alfonsín para justamente imponer la agenda feminista. Era el requisito que Estados Unidos le puso a Alfonsín para mantenerlo en el poder. Igual no pudo en ese momento, pero desde el año 1986 esas mujeres van haciendo su acción destructiva marxista en todas las ciudades de nuestro país, con, por supuesto, todo el dinero nacional, provincial, municipal, de la OMS y de la ONU, terriblemente, y así fue como
En el año 2001 se hizo en La Plata, en el 2002 en Salta y en el 2003, yo digo, nos esperaron en Rosario, porque eran miles. Las mujeres socialistas en Rosario eran miles, y también personas de iglesia. Fíjate vos que nosotros siempre nos reuníamos en un colegio de iglesia, en ese momento fue el Colegio del Huerto, y había tanta confusión que las hermanas del Huerto hospedaron a mujeres abortistas, En el que nosotros no 2016, sabíamos. en el 2016 volvió a suceder aquí. Y bueno, esto que vos decís me sirve para pedirte una opinión porque, bueno, lo hablábamos antes de iniciar este encuentro. Rosario es la ciudad que no tiene un acta de fundación. Vos hiciste referencia al Rosario como un instrumento, podríamos decir guerrero, para librar esta guerra espiritual que nos toca, ¿no es cierto?, asistir. Y hoy Rosario se caracteriza por ser sede y pionera en genocidio prenatal, sede de sicariato infantil, esta cuestión tan horrible de niños en estado de vulnerabilidad social protagonizando un baño de sangre, siendo asesinados y asesinos a la vez, y sede y pionera en ideología de género, pero a la vez, en el año 2018, cuando vos destacaste con tu actividad allí en la legislatura nacional, acá se hizo el segundo encuentro nacional de jóvenes cristianos católicos, allá por cerca del 25 de mayo. Y la intendenta, exintendenta, gran impulsora del genocidio prenatal, Sí. quiso subirse ahí al escenario a elaborar un discurso, y esa juventud cristiana católica aquí en el hipódromo, al grito de sí a la vida, interrumpió su discurso. Esta mujer no pudo hilvanar su discurso, se tuvo que bajar del escenario protagonizando un bochorno. Y después, unos años después, otro 25 de mayo, sin ir más lejos, el año pasado, Rosario fue sede de un epicentro muy importante porque de alguna manera la causa de la verdad, esto de resistir la dictadura sanitaria, esto de decidir sobre el propio cuerpo, pero sobre el propio cuerpo, también tuvo sede, porque acá hubo 3.000 o 4.000 personas que fueron a escuchar qué tenían que decir los médicos por la verdad en el Monumento a la Bandera. Hubo una represión brutal, más de 20 Brutal. detenciones. Sin embargo, 20 y pico de días después, la selección argentina gana la Copa América y ese gobierno que hizo esa represión iluminó el monumento para albergar a más de 20.000 personas. Entonces, ¿qué opinión te merece este escenario político, pero con correlato espiritual en términos de guerra? Mira, si te referís a lo que pasó el 25 de mayo del año pasado, fue vergonzoso y abona la idea que tenemos vos y yo de que esta provincia que fue la pionera en la fe, fue tomada justamente por las fuerzas malignas, digo yo, por el enemigo, cuya representación terrenal es el socialismo ateo, ¿no es cierto? Por supuesto, no vamos a excluir de la responsabilidad del liberalismo, que como sabemos, el liberalismo doctrinario es enemigo de nuestra fe y en cierta forma es causa del marxismo, pero en nuestra doctrina católica el marxismo directamente está condenado por León XIII en su encíclica Rerum Novarum como procedente del demonio. El socialismo es incompatible con todo cristiano. Cuando hacen socialdemocracias cristianas realmente están ignorando la doctrina de nuestra fe. Y así fue que el primer ataque que se hizo en el país se hizo a tu provincia justamente por ser hija de la Santísima Virgen. Obviamente tenía que ser de esa manera. Como en Europa, cuando la masonería inicia la conquista de Europa, el primer país atacado fue Francia, porque Francia es la hija mayor de la Iglesia. El rey francés fue el único rey consagrado por el Papa, el rey santo, que fue Carlomagno, ¿no es cierto? En el siglo IX, cuando rehace el imperio cristiano. Lo rehace de la barbarie y hace la gran civilización, la cristiandad europea, y esa cristiandad, esa Europa, lo bello de Europa que conocemos fue construido por la cristiandad. Por eso cuando la masonería pro Satán trata de conquistar Europa, tiene que voltear primero a Francia, por ser la hija mayor de la Iglesia, por ser el rey consagrado. De la misma manera, en nuestras provincias unidas, Rosario de la Frontera es hija de la Virgen Santísima y
punta de nuestra identidad como República Argentina, como Provincias Unidas, con nuestra bandera, que es el manto de la Virgen. Por eso tenía que ser atacada de esta forma, y lo fue. Pero fíjate vos cómo, hagan lo que hagan, la Virgen se va a ingeniar para que personas como nosotros y como todos ustedes en la ciudad de Rosario vuelvan a resurgir, a salir de este ataque y vuelvan a enarbolar la bandera de la fe y la celeste y blanca, que es lo mismo, que es la bandera argentina. Por supuesto que el 25 de mayo para mí fue un luto el año pasado, porque entre las personas apresadas, apresaron a Mariano Arriaga, un médico. Si hay personas sana, patriota y valiente, te podría decir que es Mariano Arriaga. En vez de quedarse cruzado de brazos cuando todos los caminos estaban prohibidos y controlados por la gendarmería mandada por los gobiernos, dependientes de este socialista que está en el gobierno, este comunista que me refiero al presidente Fernández, y sus acólitos en las respectivas provincias, él dijo, bueno, las rutas no se pueden, voy a recorrer el país a caballo y los paisanos me van a dejar pasar. Y así fue, cuando cada campo abría su tranquera para que pasara Mariano con la bandera argentina, con su boina roja federal, recordando a las Provincias Unidas que nuestra libertad es propia de esta tierra, que es sembrada por el Señor y la Virgen, que no puede ser avasallada. Claro. Y justamente, fíjate qué absurdo, el 25 de mayo nos reunimos todos para homenajear a nuestra bandera en el monumento de la bandera de la ciudad de la Virgen. Algo que fue natural en todos nosotros, y jamás pensamos que un gobierno que debería estar orgulloso de que sus universitarios, sus médicos, sus estudiantes de medicina quisieran homenajear a la bandera justamente en Rosario, nos atacó de esa manera brutal y lo apresó y lo juzgó a Mariano, a José Luis Guétor, un hombre sano, si los hay, un mendocino de ley, o a este concejal amoroso también católico como nosotros, Chabascoy, que hizo un montón de proyectos para defender la vida desde la concepción, pero los capturaron brutalmente, queridos Sí, amigos, como nosotros si fueran criminales. estuvimos presentes y ese día tuvimos la posibilidad, allí cerquita está el Consejo Deliberante y junto a Florencia rezamos públicamente en ese momento el Santo Rosario por la vida, en reparación y desagravio por más de 3 décadas de profanación genocida anticristiana aquí en la ciudad cuna. Pero hablaste del presidente de la Nación, quien dentro de sus logros, dentro de sus gestiones, tiene haber legalizado el genocidio prenatal justamente en la octava de Navidad, más precisamente en el Día de los Santos Inocentes. Totalmente, Pareciera que nuestros totalmente, enemigos a eligen, propósito. sí, eligen las fechas, Sí, sí, sí. pero se presentó la causa de la verdad protagonizada por vos. Nosotros creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero tenemos un escenario en el cual un 80%, podríamos decir así, de gente que, no sé si sigue abrazando la causa, pero abrazaba la causa de la vida, puso el brazo, puso un voto de confianza en una organización genocida pre- y postnatal anticristiana como OMS, e incluso aún más. Podríamos decir que un 80, incluso un 90% del clero de la religión cristiana católica, incluso de pastores institucionalizados de todas las religiones, hicieron acto de fe, voto de confianza, pusieron el brazo simbólicamente en esta organización genocida teofóbica. ¿Qué opinión te merece esta situación, este escenario, Chinda? Mirá, la única explicación que nosotros encontramos, y por eso seguimos alegremente, vos, Florencia, yo, de pie rezando, es que todo esto lo escribió el Señor, ya lo sabíamos. En el Apocalipsis, el último libro del libro sagrado, el último escrito por San Juan, que lo escribe ya ciego en la isla de Patmos cuando él tenía 100 años, escribe, esto se llama escritura escatológica, es jatos, es decir, lo que va a ocurrir en el último tiempo o en los últimos tiempos. Entonces allí ya nos advierte que iba a ser enorme la confusión
y que si el Señor no acortara estos tiempos, aún los elegidos se condenarían por equivocarse. Y hace la figura, mirá qué interesante en tu pregunta, es una pregunta muy importante hoy. Compara dos mujeres, la mujer del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, la mujer con las dos estrellas como coronas, la luna bajo sus pies, que es el signo de los tiempos, ¿no es cierto? Que tiene tres significados: es la Santísima Madre del Señor, la Virgen Santísima, es la Iglesia, también atacada por el demonio que se esconde. ¿Recordás el capítulo 12 del Apocalipsis? Cuando una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de dos estrellas, da a luz un hijo varón. Y el varón es arrebatado a los cielos y el demonio, la serpiente antigua, Satanás, acosa a la mujer para matarla y destruirla, y dice la figura del Apocalipsis que corre al desierto huyendo de la serpiente, y que la serpiente tira un río de agua para capturarla, pero la tierra va en su socorro. Y la mujer permanece escondida bajo la tierra, y entonces dice que la serpiente se da vuelta para perseguir a los hijos de la mujer, a los fieles, a los hermanos del Cordero, ¿no es cierto? Que seríamos todos nosotros. Y en ese momento aparece entonces una bestia en el mar que es adorada por todos, y de la tierra aparece una segunda bestia horrible, con blasfemias en su cabeza, que sale de la tierra a la playa y hace que los hombres adoren a la bestia del mar. Este simbolismo impresionante se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y recordar entonces a la mujer argentina y los signos de los tiempos. Esta imagen de la mujer tiene tres acepciones. La primera, sagrada, indiscutible, es la Santísima Virgen, que nos trae y nos da a luz el Hijo varón, que espera al final de los tiempos para volver como juez. Pero la segunda es la Iglesia militante, ¿no es cierto? Y esta figura que pasa tan desapercibida, un río de agua le tira a la bestia. En el lenguaje escritural, el agua es la política que va y viene, lo que cambia. Y la tierra es la religión. De manera que la Iglesia Santa, en su cuerpo de doctrina se va a refugiar, se va a afirmar, va a poner sus patas abajo de la tierra, en esa doctrina milenaria, en lo que enseñó Cristo, y no va a ser devorada por el demonio, la verdadera Iglesia. Pero cuidado, que también de la tierra sale una bestia, es decir, la falsa religión, el falso profeta. La tierra es lo religioso, que hace que adoren a la bestia del mar, que es el anticristo o la bestia política, y que todos tendrán justamente una marca en su mano o en su frente, pero ya no estarán escritos en el libro de la vida, todos los que sigan esa bestia. Pedazo de confusión. Y en el fin del capítulo 13 dice que ese número que tendrán impresos los condenados es número de hombre. Expresamente dice el Señor, no es un número querido por Dios, 666, el número de la bestia, es número de hombre con el que Dios no tiene nada que ver. Pero quienes tengan ese número no entrarán al reino de los cielos. Entonces, esta confusión, queridos amigos, es que ese falso profeta que hace de una iglesia que ya hace tiempo es infectada, inficionada, atacada por una falsa iglesia que San Pío X llama modernismo, y que es una herejía que incluye todas las herejías de la historia, que en dos palabras es una iglesia que rechaza la cruz. Es una iglesia que se quiere casar con el mundo, que quiere ayornarse, que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Cuando el Señor, si se acuerdan, en esa hermosa despedida que hizo de sus apóstoles y de todos nosotros el Jueves Santo, nos advirtió: cuidado, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Son de Dios. El mundo me odió a mí y los odiará a ustedes. Y no lo dijo a veces, es excluyente. El cristiano que está bien con el mundo No no puede estar está bien con bien con Dios. el Señor. Bueno, Chinda, Entonces sabemos que eso es así. Entonces termino con esta imagen, que es lo que estamos viviendo ahora, querido amigo,
Entonces decimos que esa falsa iglesia, que es el clero que vos te referiste, que está adorando a un Dios que no es el Señor y está abogando por la Organización Mundial de la Salud, por la ONU, que son las sedes demoníacas en la tierra, genocidas por excelencia, adoradoras de Satanás, ese falso profeta dice que es la gran Babilonia, que es parecida a la otra mujer, a la hermosa que te describí, pero no es ella. Y tiene blasfemias en su cabeza. Fíjate lo que usa, blasfemias. Eso es un sacerdote, un obispo o quien sea que aconseja obedecer a la OMS, por supuesto que no tiene en su cabeza las espinas de Cristo, sino que tiene las blasfemias de la Gran Babilonia. Muy ¿No es cierto? ilustrativo y guarda Así que, extrema bien. vigencia estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y ahora la pregunta es al revés, porque nosotros también encontramos que hay mucha gente que quiere resistir la dictadura sanitaria, es decir, milita la causa de la verdad, pero sin embargo permanece indiferente con la vulneración del primero y el más importante de los derechos humanos, que es el derecho a nacer, gracias a Dios. Por eso nos gustaría tu sensación, esta misión que nosotros de alguna manera interpretamos de vincular como un mismo camino la causa de la vida y de la verdad, porque en definitiva son amenazas que provienen de un mismo enemigo, el enemigo de Dios y de su creación. Por supuesto. Mira, respondiendo a lo que me decís, una de mis últimas conferencias se llama Del aborto a la pandemia. Un solo camino, Agenda 2030. Recordar eso, entonces, el aborto fue presentado primero como un derecho, como una necesidad, y simplemente fue un genocidio, donde, como decía el recordado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 25% de la población del mundo residente en el hemisferio norte quiere matar al 75% para quedarse con el planeta y los recursos. Este Papa eslavo era tan claro, ¿no?, en sus conceptos. Así fue, y terminaba esta metáfora diciendo, es que no saben que no hay que matar a los comensales, solo hay que agrandar la mesa porque la comida alcanza para todos. Evangelium Ninguna Vitae, figura más clara. en el año ¿Eh? 95, Evangelium Vitae en el año Así 95 fue. guarda extrema vigencia. Evangelium Vitae. Evangelium Vitae. Así fue, además se le enfrentó en las conferencias públicas, así como la Madre Teresa de Calcuta, a Clinton y a su mujer, feroces abortistas, gente demoníaca, ¿no es Vos sabés, cierto? Chinda, que para nosotros Entonces, es un sí, papa muy querido. El Papa Juan Pablo II es un papa y muy cómo querido no, porque es un papa que, además de ser una persona sumamente carismática, sumamente cercana a la infancia, a la juventud, ¿no? Es el papa que caminó por la ciudad de Rosario y que tiene una historia que Maxi te va a contar, que es muy, muy folclórica, de la historia del fútbol también de la ciudad. Sí, porque a San Juan Pablo II, que Dios lo tenga con él, se lo invitó a través de una comitiva del Club Rosario Central en su momento, en el año 87, más precisamente, cuando él vino por acá, a ser socio honorífico, y el Papa pidió una tabla de posiciones y estaban terciando por el campeonato Boca Juniors Central, y él dijo, bueno, voy a ser socio honorífico del que sea campeón, y providencialmente ese año salió campeón Rosario Central, así que no te nosotros puedo creer. de alguna manera vinculamos ese tipo de hechos y por si fuera poco también vinculamos porque nuestro querido Rosario Central tiene como fecha de nacimiento un día de Nochebuena, un 24 de diciembre, en lo que era la iglesia de los Hermoso. Talleres, un templo cristiano presbiteriano que es la religión de los escoceses, ¿no es cierto?, allá por 1889. Chinda, te saco un poquito de lo que tiene que ver con la geopolítica y meterme un poquito en tu vida como una persona argentina, como una persona de la ciudadana de La Plata. ¿Sos, digamos, simpatizante de algún club de La Plata, de algún club de Buenos Aires? Mira, obviamente que soy simpatizante de Estudiantes de La Plata, pero porque soy médica. Vos sabés Del que en pincha. La Plata
claro, ¿y sabés por qué nos dicen pinchas? ¿Sabés bien por qué? Porque Bilardo No utilizaba un argumento deportivo de pinchar a sus rivales ¿eh? No, no, no. ¿No? No, mirá, Por los universitarios. allá por los años 30 había un solo partido que era Gimnasia Claro. de Esgrima, que tenía su cancha lo que se inicia la ciudad universitaria, que es el Bosque, ¿no es Sí, cierto? conocemos, Y conocemos. por eso se le decía el lobo, porque el lobo vive en el bosque. Claro. Y hubo por allí, por aquellos años, no recuerdo exactamente, estudiantes de medicina que deciden hacer el frente a ese partido. Entonces, ¿cómo estudiamos fisiología los estudiantes de medicina? Con ratas. Entonces pinchamos las ratas para Por estudiar el eso. corazón. Entonces, cuando los primeros jugadores le cantaban al lobo que estaba en el bosque, los otros decían pincha ratas. ¿No es cierto? Ustedes son unos pincharratas. Y ellos contestaban pincharratas los capos de la plata. Sí, Y sí, así sí, se fue sí. haciendo como en ustedes esa jerga, pero sí te puedo decir que fue una cosa muy impresionante y por eso realmente guardo ese cariño, porque en realidad eh, tengo poco conocimiento del fútbol, pero sí este episodio que te voy a decir, que este pequeño equipo enfrentó a Inglaterra. Y en el año 68, este pequeño equipo de estudiantes de medicina y de médicos ya, Malvernat, Pilardo, eran médicos egresados de la universidad, derrotaron a la potencia más enemiga nuestra del mundo. Este pequeño equipo fue tan impresionante en ese año 1968. Yo estaba en segundo año del colegio y me acuerdo que nos paramos todas en el banco y José María Muñoz, que era el relator, gritó un gol que debe haber tardado 10 minutos en gritarlo y toda la ciudad de La Plata, de todos los equipos, aplaudió, se sintió, creo que fue un estruendo en la provincia de Buenos Aires, porque atrás de ese partido estaba nuestro sentimiento patriótico frente al pirata que hasta hoy está saqueando nuestro territorio, nuestras costas, nuestro espíritu, querido amigo. Claro que sí. Te digo más, ¿Mm? Chinda, mi mamá, que es centralista, su segundo equipo por ese episodio que vos decís, el segundo equipo de mi mamá, a quien amo profundamente, es Estudiante de La Plata. Y tiene que ver No me con digas. ese episodio que vos contás. Claro. Así que es un equipo que le guardo, la verdad que simpatía. Así que, mira, este Zoom de alguna manera va llegando a su fin porque dura 40 minutos y nos quedan 3 o 4 minutitos. Queremos expresarte, vamos a decir en términos cristianos, sin ningún tipo de vergüenza, nuestro amor hacia tu persona, por ser una persona que abiertamente defiende los derechos humanos, pero no a título propio, sino en el santo nombre de Dios, con la presencia de su mamá. Y para nosotros es muy significativo esto y nuestra lucha, por decirlo de alguna manera, es reivindicar el origen sagrado. Un amigo me enseñó que María podría estar diciendo, si no me quieren en Rosario, estoy en San Nicolás, y si no me quieren en San Nicolás, estoy en Itatí, pero estaría garantizada una acción corredentora sobre el río Paraná, cuyas aguas, ¿no es cierto?, desembocan en el océano y van hacia todo el mundo. Así que es muy significativo para nosotros en estos 3 años de audiciones de Canallando por la Vida poder estar compartiendo este tiempo con vos, Chinda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También para mí fue hermoso y poder hablar de estas cosas del alma de Dios, de nosotros, no es una cosa habitual. Así que les agradezco que voy a llevar a Canallando por la Vida en mi alma. Ahora que sé el origen, no sabía que Rosario Central eran los canallas y los otros los leprosos. Ahora que lo sé, Canallando por la Vida va a estar en mi corazón y por supuesto seguiremos en esta lucha. Ustedes allá, yo acá y a donde Dios disponga, pero siempre bajo el manto de la Virgen, que es nuestra bandera celeste y blanca. Por supuesto, que es Un abrazo, quien nos chicos, y habilitó gracias nuestra por todo. identidad. Muchas gracias, Chinda. Te Gracias a mandamos vos. un beso desde aquí de la ciudad cuna. ¿Eh? Te queremos mucho.